Buenas tardes, bienvenidos a la octava edición de las jornadas académicas de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas, Refugio Reyes. Es para mí un honor presentar al arqueólogo Jorge Cuauhtémoc Martínez Huerta, quien nos presentará su ponencia Anastilosis virtual de una hornacina virreinal. Le cedo la palabra. Ok, muchas gracias y bueno, gracias a todas las personas que nos estén viendo por las redes sociales de la escuela. Vamos a empezar con una presentación, un tema sobre tecnologías digitales aplicadas a la restauración. Este tipo de temas son en nuestro país, si bien ya hay varios trabajos, cada vez se va haciendo más, se va democratizando más este tipo de tecnologías, todavía estamos, yo creo que en una etapa embrionaria de esto aplicado a cuestiones patrimoniales. El título de esta presentación es bastante rebuscado, pero ahorita vamos a ver específicamente qué significa cada cosa. Se titula Anastilosis virtual de una hornacina virreinal. Mayorazgo Nava Chávez, mejor conocido como Casa de las Ajaracas. Este es un proyecto de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de Lina. Bueno, este proyecto es del 2015, en el que las coordinaciones nacionales de monumentos históricos y conservación del patrimonio del Instituto Nacional de Antropología e Historia deciden hacer una intervención a una hornacina que estuvo hasta 1994 en la esquina de una casa comúnmente llamada Casa de las Ajaracas. ¿Qué es una hornacina? Son este elemento arquitectónico que podemos ver aquí en la esquina del edificio. Es un nicho, básicamente es un nicho donde se coloca alguna imagen regularmente religiosa. En este caso es el Sagrado Corazón de Jesús, flanqueado por dos frailes. Entonces tenemos que en muchas de las casas virreinales de la Ciudad de México, en las esquinas, justo en las esquinas, aparece este elemento arquitectónico. Es muy típico del periodo novohispano de México. ¿Dónde se encuentra ubicada esta casa, esta hornacina, ¿no? Bueno, está justo atrás de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Aquí tenemos la catedral y aquí esta casita rosa que se ve aquí es lo que queda de la llamada Casa de las Ajaracas. Está justamente en el centro de la Ciudad de México, la capital de nuestro país. Aquí tenemos una imagen de esta casa. Vamos a hacer una pequeña reseña de sus elementos arquitectónicos. Bueno, destaca su ornamentación. En sus paramentos podemos ver esta ornamentación, es un tipo de yesería. Mudéjar, es de estilo mudéjar, por eso recibe el nombre de Casa de las Ajaracas. Esta decoración geométrica está asociada a los alfarjes de madera tallada. Es decir, aquí se pone el paramento del edificio y con yesería, argamasa, se empiezan a hacer estos bellos motivos ornamentales de origen musulmán. Está inspirado en esto, ¿no? Un alfarje de madera. ¿Qué son los alfarjes de madera? Son techos, es la viguería, pero son viguerías profundamente decoradas de la fusión entre el arte cristiano y el arte musulmán que se da en la península, España, Portugal, para antes del siglo XVI, siglo XV, hasta el siglo XIII tenemos este tipo de arte. Se llaman alfarjes, son viguerías muy decoradas, y en esto se inspira esta decoración que lleva esta casa. En los tratados sobre alfarjes, el término empleado para este motivo ornamental es de lacería de 8. Es por ello que historiadoras como Gabriela Sánchez Reyes propone que el término lazo de 8 para esta decoración, en vez de ajaraca. Es un problemita que hay en el manejo de este tipo de ornamentaciones. La historiadora nos propone que se llame mejor como lazo 8 en vez de ajaraca. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí podemos ver que, como todo en arquitectura, lleva un nombre. La parte central, esta pequeña estrella de 8 puntas, se le llama sino, y los lazos que van formándola, los cortadillos los que van por arriba, astillas las que van por abajo. Esta ambigüedad de llamar a cualquier decoración con influencia árabe ajaraca
repercute en una mala catalogación y en la incomprensión de la ornamentación al momento de una restauración. Por ello, Sánchez Reyes propone referirse a este mueble como Casa del Mayorazgo Nava Chávez. Es decir, si empezamos a catalogar más la ornamentación, esto va a repercutir a la hora de hacer una intervención, de tener los registros, toda la documentación que debe llevar toda una intervención de restauración, pues hay que referirse a los términos como son realmente. Entonces, su ornamentación es yesería Lazo 8 y la casa no se llama Casa de las Ajaracas, sino Mayorazgo de Guerrero. ¿Por qué Mayorazgo? Bueno, perdón, Mayorazgo Nava Chávez. ¿Por qué Mayorazgo Nava Chávez? Porque una forma de referirse a las grandes casas virreinales de la Ciudad de México y de otras partes de la República es en base a su primer dueño, ¿sí? Entonces, en la Nueva España hay una institución del derecho civil que se llama mayorazgo, en donde solamente el hijo primogénito recibía toda la herencia, todo el caudal hereditario, lo recibía él, una cosa un poquito injusta para los demás hijos, pero lograba que todo el caudal hereditario y las fincas no se dividieran. Y esto injusto para los demás herederos, pero bueno para el patrimonio cultural, porque nos permitió que estas grandes casas de la nobleza novohispana llegaran hasta nuestros días. Aquí podemos ver, este es el Mayorazgo de Guerrero, es otro gran edificio novohispano de la Ciudad de México. Entonces, como la institución no permitía que se dividieran las herencias, el inmueble puede llegar íntegro hasta nuestros días. Y es la forma como se conservaron muchos monumentos. Bueno, ¿cuál es el origen del edificio en sí? Se remonta hasta el siglo XVI, perteneciente a Pedro Nava. Bueno, los primeros registros de escritura de archivo histórico nos mencionan a Pedro Nava. Ahorita vamos a ver que probablemente hubo otro primer dueño. Pedro Nava funda el mayorazgo Nava Chávez hacia 1580. Es decir, esta persona hace el procedimiento jurídico para que se haga el mayorazgo y todos sus descendientes no puedan dividir el caudal hereditario. Pedro Nava es un canónigo de la Catedral Metropolitana, bueno, en aquel tiempo Catedral de México, y como al ser sacerdote, pues no heredó precisamente a sus descendientes directos, sino que hereda a su sobrina. Posteriormente, los descendientes, también de apellido Chávez, integran ya todo en un solo nombre como Mayorazgo Nava Chávez. Esa es para siglo XVIII, 1704, 1755, que se le realiza esa ornamentación mudéjar de la que estábamos hablando hace rato. Es decir, en el siglo XVI no debió de haber tenido esta ornamentación. Tenía algún otro tipo de ornamentación mucho más sobria. Es en las remodelaciones que le hacen a la casa en el siglo XVIII que tiene el aspecto que vemos actualmente. En estas obras se puede apreciar que, bueno, cuando se hacen obras de esta envergadura, es decir, meterle mano, meterle restauración desde esa época a un edificio de este tamaño no es una cosa barata. Tienes que recurrir a algún prestamista, y una práctica común en la época novohispana es que se recurría a órdenes religiosas que te financiaban. En este caso se cree que quien financió estas obras de remodelación fue la Orden de San Agustín. ¿Por qué? Precisamente porque la hornacina en su parte central lleva un Sagrado Corazón y es el símbolo de los agustinos. También podemos ver que en el cubo de la escalera que está dentro de la casa, vemos otra vez este corazón, parte del símbolo agustiniano. Entonces, muy probablemente quien financió la ornamentación y la hornacina de esta casa fue la Orden de San Agustín. Y bueno, vamos a entrar de lleno primero, que es una hornacina, ¿no? Como ya les había mencionado, aquí tenemos es un nicho, un elemento arquitectónico. Tiene el Sagrado Corazón de Jesús en su parte central, con una corona de espinas muy finamente tallado, una peana, que en este caso es un trono, dos frailes, probablemente frailes agustinianos, flanqueando el motivo principal, ¿no? Vemos aquí pilastras aparentemente estípites, lo que nos lleva a que este tipo de hornacina es de
del orden del barroco. Vamos a la siguiente diapositiva. Vemos el magnífico trabajo de escultura que tiene aquí, ¿no? La corona con sus floretes, tiene esta esfera sobre la que se desplanta la cruz. Hay que resaltar toda esta sección de la corona, no es de piedra, sino de argamasa. Lo restante sí es de piedra. Podemos ver también estos finos detalles que son muy padres. El Espíritu Santo en la parte central de la concha de la hornacina, y vemos cómo las arquivoltas de los arcos de la concha se extienden y se funden con las alas del Espíritu Santo, ¿no? Son pequeños detalles arquitectónicos que te habla de la sensibilidad de estos artistas. Tenemos estos otros elementos, los arcángeles, que también flanquean toda la hornacina. Todos estos sí son hechos de argamasa, es decir, todo esto. La argamasa es un tipo de estuco con otros yeso, arena y otras cosas que se le ponen. Esta parte central es la que sí es de piedra, cantera probablemente, y todas estas decoraciones, los ángeles y las ajaracas, todo es de, bueno, la lacería 8 es de argamasa. El inmueble a lo largo del tiempo pues sufrió diversas modificaciones y la pérdida de su tamaño original. El inmueble se encuentra en una ubicación realmente privilegiada. Para los que conozcan la Ciudad de México, bueno, está atrás de la catedral y aquí justo está enfrente de lo que era el Templo Mayor, el principal edificio de México Tenochtitlán. Originalmente era un terreno de 50 por 50 varas, eran los llamados solares de conquistadores. Los primeros conquistadores que tumban Tenochtitlán, se les da esta donación de tierra. Entonces probablemente el primer dueño de este predio fue un Pedro Montesinos, conquistador. Se le da su solar de conquistador exactamente enfrente del Templo Mayor. Y posteriormente debió de habérselo vendido a Pedro Nava, que es el que instituye el mayorazgo. Se encuentra, bueno, en la calle de Guatemala antes del reloj y en la República de Argentina antes escalerillas. Le decían escalerillas porque ahí terminaban las escaleras del gran basamento piramidal del Templo Mayor. Ya para el siglo XIX, este gran terreno que fue originalmente 50 por 50 varas, es aproximadamente 40 por 40 metros, es un terreno bastante grande, pero ya para el siglo XIX, 1800, pierde gran parte de ese terreno, la casa es fraccionada. Ya para el siglo XIX ya no existen los mayorazgos, es una institución nobiliaria que se pierde después de la independencia. Entonces ya se empieza a fraccionar la casa. Aquí podemos ver ya otra construcción diferente, en donde ya fue vendido a otros dueños. Y bueno, para la década de 1990 se expropia el terreno a los dueños particulares, lo toma el gobierno del Distrito Federal y empiezan en 1993 una serie de restauraciones para tratar de pues darle vida a este inmueble. Desafortunadamente ya empezando se vio que ya estaba sumamente deteriorado. Aquí podemos ver ya fallas estructurales, también por la gran cantidad de terremotos de la Ciudad de México. Entonces se decide que no se puede salvar. El inmueble tiene que ser demolido, no hay de otra. Y aquí podemos ver todo lo que era originalmente el inmueble. Esto ya fue vendido desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX. Esta sección del rectángulo blanco un poquito más pequeño es la sección que se demolió en 1993, quedando solo este pedacito, este pequeño pedacito de acá, de la... ¿Qué pasó? Me dicen que el puntero no se ve. Déjenme, me parece que así ya se debe de estar viendo. Entonces les comentaba, la parte de acá era la que se dividió ya desde el siglo XIX. Esta sección es la que se demolió en 1993, desafortunadamente, y solamente sobrevivió esta pequeña sección de todo ese gran inmueble que fue el mayorazgo Nava Chávez. Aquí podemos ver, se ve un pequeño elemento, ahí iba la hornacina. Es decir, en 1993, al derribar
El inmueble, la hornacina afortunadamente se desensambla y se rescata, pero ya no existe el lugar físico donde se desplantaba la hornacina originalmente. Aquí, bueno, esta es la fracción que pervivió del inmueble. Aquí vemos una toma aérea como ya esto es lo que se había vendido desde el siglo XIX. Y esto, interesantemente, bueno, esta sección que se demuele forma parte ya de lo que es la zona arqueológica de Templo Mayor. Esta zona se extiende allá ya que, bueno, muchos sabrán, debajo de todas estas casas novohispanas se desplantan todavía todos los restos de las estructuras prehispánicas. Dato curioso, justamente en esta sección, justo donde estaba la hornacina en la parte de arriba, ya en las excavaciones, en la parte de abajo, apareció este gran monolito, ¿no? La Tlaltecutli, el monolito de la diosa terrestre, deidad de la cultura mexica. Esto se descubre en 2006 y bueno, es un dato para que veamos toda la cultura, historia que tiene ese pequeño esquina, aunque así hay muchas en la Ciudad de México, como abajo tenemos estructuras prehispánicas, tenemos la Tlaltecutli, luego esta gran casa novohispana y luego la ornamentación mudéjar y la hornacina, que es el tema de esta exposición. Bueno, en 1994 se retira, se rescata estas piezas, aquí las podemos ver desensambladas. Se recupera prácticamente toda, el 80%, las partes de argamasa, con excepción de la corona, pues se perdieron. Y quedó guardada estos elementos arquitectónicos hasta el 2015, en donde por el aniversario del 75% del INAH se quiere hacer, bueno, una intervención en esta hornacina. Y bueno, aquí ya entra específicamente la Coordinación de Monumentos Históricos y la Coordinación de Conservación del INAH. Empiezan a hacer una restauración en cuestión de limpieza y consolidación. Empiezan a aparecer estos bellos elementos de policromado, tenía naranjas, tenía amarillos, es decir, no se ven estos elementos arquitectónicos como los vemos en la actualidad, la pura piedra sola, sino que están muy policromados. Y bueno, también se hizo fijación de los estucos, que son los carbonatos de calcio, pigmentados. A la par de esta restauración, se decidió digitalizar cada una de las piezas por medio de escáner 3D, en este caso se llama escáner de 3D de luz estructurada. La Coordinación de Monumentos Históricos tiene un laboratorio especializado en este tipo de tecnologías, donde se trata de digitalizar en 3D todo el patrimonio que se pueda cultural. ¿Qué es este aparatito? Es el escáner de luz estructurada, es una tecnología de digitalización 3D. ¿Y qué es la digitalización 3D? Bueno, hacer una réplica virtual de las cosas y meterlas a la computadora. Una fotografía solamente nos presenta información bidimensional, el modelo 3D registra toda la morfología de un objeto y la mete dentro de una computadora, un ordenador. Entonces podemos hacer estas réplicas virtuales. Este es el escáner que tiene la Coordinación de Monumentos Históricos. Es muy sencilla, solamente arroja un patrón de luz LED con sombras para ir digitalizando en tiempo real las piezas. Aquí podemos ver lo que era la peana, que es este trono. Es una fotografía y aquí ya se va digitalizando en 3D mediante este escáner. Bueno, aquí podemos ver los diferentes piezas. Son en total, ya desarmada la hornacina, fueron 33 piezas. Cada una de las piezas se digitalizó por separado, entonces teníamos 33 modelos 3D de estas piezas. Tenemos Espíritu Santo, pilastras, el corazón, la peana. Y bueno, entre los objetivos del proyecto se quería montar esta pieza, o sea, montar la hornacina en algún punto, probablemente ahí mismo de Templo Mayor, armarla otra vez, ¿no? Y ponerla ahí, tratando de rescatar el lugar donde estuvo. Entonces,
al decir, bueno, lo vamos a montar ahí, obviamente tiene que pasar por un proceso de anastilosis. ¿Y qué es una anastilosis? Bueno, por definición, así lo conocemos como la devolución a su posición original de elementos arquitectónicos mediante un ajuste documental y metódico de los mismos. Básicamente yo tengo elementos arquitectónicos destruidos, derruidos, dispersados, y el volver a reconstruir con esos mismos elementos, esa es la anastilosis. Cuando yo estoy reconstruyendo con elementos diferentes, ya no es anastilosis, ya es propiamente ya no es una anastilosis. Aquí podemos ver esto, tengo la columna tirada, bueno, esta escultura, y recoger eso y volverlo a poner sin agregar elementos nuevos, sino únicamente las piezas originales, eso es una anastilosis. Bueno, entonces ya teníamos todas las piezas digitales, se quería hacer la anastilosis real y se optó por, bueno, si ya las tenemos digitalizadas, ¿por qué no hacerlo primero virtualmente? Ya que teniendo todas las piezas en el ordenador íbamos a tener muchísimas ventajas. La primera es que estas piezas pues son piezas que pesan entre 70 hasta 100 kilos, ¿no? O sea, estar moviendo estas piezas en el plano real, en lo físico, no es nada sencillo. Y en el plano virtual, pues tan solo mover el mouse. Pero bueno, para llevar a cabo una anastilosis no es nomás agarrar las piezas y ponerlas. Ahí estaremos jugando a un rompecabezas. Si queremos que la disciplina sea más científica, entonces tenemos que hacer una documentación exhaustiva, una investigación para poder documentar cómo iban esas piezas en su emplazamiento original. La primera acercamiento pues, es con fotografía histórica. Vamos a ver fotografía histórica de la hornacina. Afortunadamente ahí se encontraron muchas fotografías en el archivo mismo de la coordinación de monumentos históricos, y ahí vamos empezando a ver cómo estaba el emplazamiento original y se va trabajando sobre ello. Y bueno, aquí hay otro detalle interesante y fortuito, que fue que se encontró estas dos fotografías. Parece que es la misma, ¿no? Pero por ejemplo, si nos vamos al fondo, podemos ver que es diferente. Esta se ve un poquito más de frente del corazón y esta está más de costado. Estas son fotografías probablemente de los 30s, 40s del siglo XX. Y es un par estereoscópico. ¿Qué es un par estereoscópico? Son dos fotografías de un mismo objeto, pero tomadas desde ángulos diferentes. Con que varía un poquito el ángulo, con eso ya es par estereoscópico, y esto nos permite obtener información tridimensional en base a ciertos elementos geométricos, fórmulas matemáticas. La forma más sencilla de ver que es un par estereoscópico son nuestros ojos. Nuestros ojos son dos cámaras que ven lo mismo, pero desde diferentes ángulos, y eso nos permite a nosotros tener esa sensación de tridimensionalidad, de profundidad con la que vemos. Entonces, ese es el par estereoscópico. Y bueno, se encontró esto, pues dijimos, ¿y eso qué? Pues bueno, hay otra técnica de digitalización 3D, ahorita les comentaba la del escáner de luz estructurada 3D, pero hay otras, hay un sinfín. Otra es la fotogrametría, que es igual, mediante fotografía se puede generar una digitalización 3D, crear una réplica virtual. Ahora, actualmente esta técnica ya tiene mucho auge y hay muchos software ya muy potentes de fotogrametría que hacen posible que, aunque no hayan sido tomadas las fotos con ese propósito, aún fotos de archivo puede funcionar la obtención de información tridimensional. A esto que les digo le han puesto fotogrametría involuntaria y la definen como la recuperación de información geométrica. Aquí hay información geométrica en fotografías de archivo que pueden tener dicha información de manera latente, es decir, ahí hay una información que podemos extraer mediante algoritmos actuales, aunque las capturas no hayan sido realizadas ex profeso. Es decir, con esto se pudo elaborar un modelo tridimensional. Déjenme pongo el video. Ahí estamos viendo el modelo. Estamos viendo el modelo tridimensional de dos fotografías de los años 40, de los años 30. Es decir, tenemos un modelo 3D de los años 30 o 40, ¿no? Y bueno, uno dirá, ¿y para qué me sirve este modelito, no?
Realmente, como podemos apreciar, es bastante burdo, no se ve muy bien. Obviamente son dos fotos en blanco y negro que se digitalizaron, se metieron a la computadora y se procesaron, pero no nos da un modelo 3D, digamos, bonito. No es lo bonito lo que nos interesa, sino que con la fotogrametría obtienes la información geométrica. Y es así como aquí pudimos obtener las medidas de la hornacina en su emplazamiento original. O sea, tú tienes las piezas ya desarmadas, no van a estar en las mismas dimensiones, proporciones que cuando estaba la hornacina en la esquina del edificio. Y con este modelo pudimos sacar esas medidas. Aquí vemos. Sobre todo, el problema fue en las juntas, la división entre las dos piezas. Estas estaban muy cargadas de argamasa. Por ejemplo, las dos pilastras que están en los extremos no son simétricas. Estas pilastras, la de esta sección no es la misma medida en los centímetros que la que está en la parte contraria. ¿Por qué? Son artesanos, no las hacían perfectas y entonces para que les diera la simetría rellenaban con argamasa. Rellenaban con argamasa todas estas separaciones. Entonces, cuando nosotros armamos en un primer momento la hornacina de manera virtual, esta estaba muy desfasada, se veía descuadrada. ¿Por qué? Porque nos estaban faltando cuánto medía cada una de esas juntas. Bueno, con esa fotogrametría involuntaria se puede sacar cuánto estaban separadas cada una de las piezas y ahora sí podemos armar la hornacina de manera virtual. Aquí podemos ver un video ya de cómo se va haciendo la anastilosis virtual. Obviamente este es un proceso que dura meses de toda la investigación, de estar tratando de ajustar todas las piezas. Es un video simplemente demostrativo para ver cómo es, aunque esto tomó realmente varias semanas. Pero aquí vemos ya cómo se armó, ahora sí, con las dimensiones que tenía cuando estaba en el edificio. Podemos apreciar muchas piezas se ven separadas. Todo eso estaba rellenado de argamasa en el edificio original. Podemos ver también la parte de atrás, que se ve como una esquina, que es donde iba la hornacina empotrada en la esquina del edificio. Entonces, esto fue lo que nos permitió hacer todo esto de la fotogrametría involuntaria. Aquí ya tenemos algunas imágenes de la anastilosis virtual terminada, como se ven muchas piezas muy separadas. Realmente se perdió gran parte de la ornamentación de argamasa que venía abajo de la peana en estas secciones. Todo esto eran como unos cortinajes muy bellos realmente que tenía. Bueno, pues todo eso desafortunadamente se perdió. También acá tenía más elementos en esta sección. Solo nos quedó lo pétreo. Aquí también podemos ver parte de la decoración, la policromía que contenía la pieza. Y bueno, aquí ya vemos una comparación entre una fotografía histórica y la de la hornacina virtual y armada. Podemos ver que las proporciones son muy buenas, el resultado final. Finalmente se hizo una reconstrucción del edificio muy esquemática, no es una reconstrucción fiel, hay que decirlo, solamente era más que nada para poner ya la hornacina en su anastilosis, poder colocarla y ver que sí embonara en este edificio. Se digitalizó el edificio con fotogrametría, se replicó al tamaño que tenía, ahorita como les mostraba en las primeras diapositivas, no tiene estas dimensiones, pero aquí se replica, se hace la reconstrucción virtual con fotogrametría y ahí emplazamos a la hornacina en su posición original. Bueno, eso sería todo lo referente a lo que es la anastilosis de esta pieza. Podemos obtener las siguientes conclusiones. Una anastilosis virtual supone múltiples ventajas. Una de ellas es la movilidad de las piezas, ¿no? En un entorno virtual en comparación de un entorno real. Primero aquí pues no pesan las piezas, en el entorno virtual tiene que haber involucrado diferentes personas, en este caso no. Puedes rotarlas, moverlas, poner unas sobre otras sin ningún problema.
Otra ventaja es diferentes hipótesis o soluciones sin interactuar con las piezas reales. Es decir, en una anastilosis virtual puedes hacer diferentes soluciones que no son las buenas, te puedes equivocar y no pasa nada. Así lo estuviéramos haciendo de manera real y ahí pues un error te puede costar la conservación de la pieza. Y finalmente pues todo este tipo de cuestiones son intervenciones digitales no invasivas, ¿no? Que abona al estado de conservación de la pieza. Bueno, adicionalmente se hizo una impresión en 3D de la hornacina y se armó, pero ahora sin plano físico de aproximadamente unos 30 centímetros. Esto fue simplemente con fines de experimentación. Una de las grandes ventajas de estas tecnologías es que apenas están surgiendo, es decir, podemos experimentar muchas cosas. Los que ya estén aquí, que ya sepan algo de estas técnicas, la cosa es invitarlos a que experimenten, ¿no? O sea, no hay todavía fórmulas tajantes, sino que aquí estamos experimentando nuevas cosas para hacer nuevas formas de intervenir, nuevas formas de preservar el patrimonio. Entonces, estamos experimentando con estas tecnologías. Otra cosa es también el simple hecho de digitalizar en 3D la pieza. No abona precisamente en la conservación de la pieza, porque la pieza pues, se puede romper, no la protege como tal, pero sí preserva la información de la pieza. Es decir, si se pierde la pieza, realmente ya tenemos la información de cómo era esa pieza exactamente en su morfología y color. Bueno, todas esas serían las ventajas de este tipo de tecnologías digitales aplicadas a la conservación y restauración. Y bueno, eso sería todo. Nada más agradecer a Valeria Valero Pie, que ella es la responsable del proyecto, quien impulsó todo este rescate de la hornacina. Actualmente es la Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos. Ángel Mora, el responsable del laboratorio de digitalización 3D, que fue el que lo llevó a cabo. El equipo de digitalización, ya las personas en campo, Juan Carlos García, Nancy Ambrosio y el ingeniero Arturo Solaices, que nos hizo favor de la impresión 3D. Entonces, por mi parte sería todo y espero sus dudas y comentarios. Sí, antes que nada, les extendemos una disculpa por el pequeño retraso. Tuvimos un par de problemas técnicos, pero por suerte se resolvieron con éxito. Nada más para recordarles que en la caja de comentarios pueden incluir sus dudas, sus preguntas. Aquí ya tengo un par de ellas. En lo que vamos resolviendo, pues ustedes pueden ir escribiéndolas. Nos comunica Juan Antonio, ¿qué software fotogramétrico empleó? Para la parte fotogramétrica se empleó el más conocido, yo creo que ahorita en México, por la mayor parte que trabaja patrimonio cultural, ya sea arqueológico o de restauración, que es el Agisoft Metashape, antes llamado Agisoft Photoscan. Yo creo que es ahorita el mejor y el más estable de los software fotogramétricos. Hay otros libres también, hay software libres, pero todavía no tienen la calidad de este software. Bueno, también nos pregunta Fernanda Zorrilla si se ocupa un equipo profesional para realizar este tipo de trabajos. Mira, para la digitalización de las piezas, pues sí se ocupó un equipo profesional que fue el escáner 3D. Estos escáneres actualmente no son económicos, son bastante caros, pero también eso mismo se pudo haber realizado con fotogrametría, que solo ocupa de una cámara y eso sí, un equipo de cómputo potente. Para realizar ya lo que fue el ensamblaje de las piezas, ahí se utiliza un software que se llama Blender, que es de uso libre, es gratuito, pero sí se necesitan computadoras potentes, no cualquier computadora lo puede correr, pero tampoco son las computadoras fuera del mercado, o sea, son computadoras accesibles hasta cierto punto. Okay. Jean Mudua nos pregunta, ¿cuántas fotografías se requieren para realizar este tipo de trabajos? Bueno, como tal fotografías, pues no se requirieron porque lo único con lo que se utilizó la fotogrametría fue la involuntaria, que solo requirió de 2, ¿no? Nada más. El escáner de luz estructurada, que es con lo que se digitalizó todas las piezas,
ese no hace tanto fotografía, eso es otra técnica a base de luz con la que digitaliza los modelos. Ahora, si quisiéramos hacer eso mismo con fotogrametría, estamos hablando de 100 fotos por pieza. Tenemos 33 piezas, bueno, andaríamos en 3.300 fotos para una pieza de envergadura. Okay. Fernanda Ismus nos pregunta, cuando se montó la hornacina en impresión 3D, ¿se hizo en una sola pieza o por cada elemento pétreo? Se hizo una por cada elemento pétreo y ahí ya nos vimos el problema que se vendría en lo físico, porque pues en lo virtual pues tú ponías la figurita y ahí está flotando, ¿no? Sin ningún problema. Pero las imprimimos en físico cada una y luego estás ensamblando como la parte estructural de la hornacina es el edificio. Entonces, sin el edificio, tu hornacina está totalmente endeble. Se colocaron ahí con, bueno, unos palillos de la misma impresión, donde se embonaban las piezas para que quedaran también flotando, pero ahí sí fue un verdadero problema. Se tuvo que poner también una pequeña estructura atrás de la hornacina para que los sostuviera. Y es lo que les decía, estas impresión 3D ya te acerca un poquito más a lo que sería la anastilosis real. Es decir, si vemos estas tecnologías, el primer paso sería la anastilosis virtual. ¿Para qué? Para pasar a una anastilosis real, que es el objetivo de la restauración, o sea, poder intervenir físicamente ya las piezas. Pero la anastilosis virtual nos permitió hacer todas las hipótesis, muy bien, funciona muy sencillo. Hicimos una en pequeño y ahí ya vemos los problemas ya en el plano físico y ya nomás sería trasladar eso al plano de las piezas reales, donde sí se nos dispararían ya los problemas, pero ya están todos más o menos solventados en el plano virtual. Nos pregunta Alexa Jasso, ¿cuál sería el obstáculo más grande al realizar un modelo digital 3D de un bien cultural in situ? Pues eso ahí, como yo les digo a mis alumnos, la pieza manda, ¿no? Es decir, ya va a ser específico de cada pieza el problema. Todas las piezas, por ejemplo, retablos, es muy complicado porque son elementos que reflejan, ¿no? Y todos estos, creo que tenemos problemas técnicos o estamos bien. No sé si me están escuchando la gente. ¿Sí? Ahorita tenemos algunos problemas técnicos nada más en cuestión de video, pero en audio me están escuchando. Ahorita yo creo que voy a seguir explicando y si no, ahorita la gente nos está ayudando con lo de video. Bueno, les explicaba que para las cuestiones, ¿qué es lo difícil? Bueno, todo lo que sean piezas reflejantes va a ser muy complicado, ¿no? Ahora nos decía la compañera que pregunta, in situ son más complicadas las cosas porque te enfrentas a cuestiones como poca luz y estas, bueno, muchas de esas técnicas necesitan mucha luz y otras cuestiones como cuando se digitalizan inmuebles, que el inmueble pues está in situ, ya te enfrentas a personas que pasan, carros, árboles, todo ese tipo de problemas que yo no veo tan complicado. Yo siempre he visto que las digitalizaciones, sea con la técnica que sea, el problema está en el material de las piezas, ¿no? Materiales reflejantes van a ser muy complicados que se puedan realizar este tipo de intervenciones digitales. En el caso de la hornacina no fue nada complicado porque es piedra, no nos reflejaba nada y era muy sencillo hacerlo. Nos comenta Zoe Dueñas, ¿se podría tener acceso público para observar las proyecciones? Sí, mira, muchas de estas piezas como son de lina, entonces algunas no tienen forma de salir al público, no al público en general. Si se solicita ya se puede acceder a investigadores, arqueólogos, restauradores. Esta pieza en específico, esta no está para que lo vea el público, pero sí hay 3 museos actuales que yo creo que ahorita los podemos compartir en el chat. 3 museos virtuales de Lina, donde Lina ya ha digitalizado diversas piezas, sobre todo arqueológicas, y las publica en una página de internet donde tú puedes ver el modelo, puedes interactuar con él, ¿no? Son 3, la del Museo Nacional de Antropología,
el Museo de Chichén Itzá, de Yucatán. Son 4. El Museo de Arqueología Subacuática y actualmente se está trabajando, y hay algunas piezas publicadas, en el Museo de la Quemada, de aquí de Zacatecas. Nos pregunta Isabel Martínez, ¿qué tan común es ver el escáner 3D en la conservación de los bienes muebles e inmuebles? ¿Y qué futuro se le ve a esta nueva tecnología en este campo? ¿Es mejor que la fotogrametría? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué tan común se ve? Ya es muy común porque bueno, en nuestro país hay 2 coordinaciones que tienen el escáner. La coordinación de monumentos históricos y la coordinación de conservación. Ellos 2 tienen su propio laboratorio y entonces un restaurador, un arquitecto, un arqueólogo que diga, oye, yo tengo un proyecto, necesito que se haga un registro tridimensional, se le hablan a estas coordinaciones y te lo hacen el registro, ¿no? Entonces, para empezar, ya hay mucho patrimonio arqueológico mexicano digitalizado por estas 2 coordinaciones. Hay un montón de patrimonio histórico, conventos, casas como la del Mayorazgo y otras cuestiones ya de arqueología. Hay zonas arqueológicas completamente digitalizadas y, bueno, objetos de cerámica y demás, ¿no? Arqueológicos. ¿Cuál es el futuro? Yo creo que el futuro es el escáner de luz estructurada. Justamente este escáner que se utilizó en la hornacina, yo creo que es el futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, el futuro, estamos hablando de unos 20 años, seguramente uno de estos celulares en 20 años va a traer aquí el escáner de luz estructurada integrado. Pues, así como ahorita toman fotografías para sus registros, pues lo van a hacer así y ya lo van a poder digitalizar. Ahora, actualmente no lo es porque esos escáneres son muy costosos, andan entre $500,000 de 400,000 pesos, y en ese sentido la fotogrametría es más versátil porque te permite poder digitalizar con la misma o hasta mayor calidad que uno de estos escáneres con un equipo más, pues menos costoso. Ahora, aun cuando llegue esas tecnologías que se implanten en un celular, la fotogrametría no va a ser reemplazada porque la fotogrametría es muy versátil y se puede hacer, se puede adaptar a cosas que nunca va a poder hacer el escáner láser, como hacer macrofotogrametría, es decir, fotogrametría con microfotografía o macrofotografía. Esas cosas no las va a poder hacer el escáner, pero la fotogrametría siempre va a estar ahí, ¿no? Y otra cosa, bueno, actualmente, pues, eso falta todavía como unos 20 años para que lleguen los escáneres. Nos pregunta Eva Torres, ¿se necesitan conocimientos específicos para los modelos de edificios? No sé bien en qué se refiere, si a la digitalización del edificio o a cuestiones ya de restauración virtual. Voy a hablar de los dos. Para digitalización de edificios, pues se ocupa saber depende de la técnica. Si vas con fotogrametría, hay que saber fotogrametría. O sea, no se aprende de un día para otro, si es dedicación, un curso de varias horas para poder aprender fotogrametría, y ya con eso se puede digitalizar. Para los escáneres no se requiere realmente de mucha preparación. Yo creo que un escáner con una introducción de un par de horas puede manejarlos cualquier persona, es como una cámara. Ahora, para las cuestiones de restauración virtual, como en el caso específico de la anastilosis, ahí sí ya requieres un poquito más de conocimientos de modelos 3D, de modelado 3D y del conocimiento de este tipo de software que maneja todos estos modelos. Es decir, aquí sí se necesita ya un poquito más de instrucción en el ámbito de la informática. Nos pregunta Susana Díaz, si tuviera varios material como el que se encuentra en el templo de San Agustín, pero no se sabe el orden, ¿el programa lo puede organizar? Esa también es una muy buena pregunta. Mira, ahorita actualmente no. Ahorita tendría que ser así como se hizo en este proyecto, donde se ven fotografías históricas, se empieza a buscar, pues aquí nos ayudó la fotogrametría involuntaria, pero por sí solo no. Ahora, eso ahorita. Yo he estado en congresos de este tipo de tecnologías y para allá sí va el asunto. Es decir, todas estas tecnologías están están avanzando mucho gracias a lo que es la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, tú sí vas a escanear en el futuro con tu celular una pieza,
metes las piezas a la computadora y así un programa de inteligencia artificial, él sí las va a intentar ordenar. Y eso pues va a ser un hitazo, ¿no? Porque la misma computadora va a empezar a generar hipótesis por sí sola de diferentes restauraciones o reintegraciones o anastilosis. Eso sí, también eso no es de un día para otro. Yo creo que eso lo vamos a ver en 20, 30 años los que si tenemos la suerte de estar para entonces. Nos pregunta Alexa Jasso, ¿es posible hacer también un modelo 3D de un bien cultural que esté en un soporte plano, por ejemplo, un papiro o una fotografía, etcétera, para que se quede como un registro en caso de que esté en peligro de desaparecer? Sí, totalmente. O sea, morfológicamente, con cualquier técnica de digitalización, fotogrametría, escáner, se puede digitalizar lo que sea, planos, no planos, lo que sea. Como les decía, es lo bueno de la digitalización, es que no preserva el objeto en sí, pero preserva la información del objeto. ¿Sí? ¿Y qué más preguntaba? No era nada más eso. Nada más eso. Sí, como opción de respaldo para un bien cultural. Sí, el respaldo, pues sí, precisamente esa es la función de estas técnicas, ¿no? Que sea un respaldo, que se preserve la información. Bueno, dentro del mismo comentario de Alexa Jasso, alguien comentó el uso del escáner. Me imagino que existe alguna duda de que con este propósito, ¿qué es más factible, el escáner o la fotogrametría? Actualmente, es que le digo, es un poquito complejo. Actualmente es factible más la fotogrametría por los costos, ¿no? Estamos hablando de, como les decía, un escáner. Este escáner que se utilizó costó aproximadamente $500,000 de pesos. Y la fotogrametría con una cámara hasta de un celular y una computadora de nivel medio se puede hacer exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál tiene la ventaja de que si tú compras uno de $500,000, qué ventajas tengo yo? La rapidez, ¿no? Si hacemos este proyecto de la hornacina con fotogrametría, pues nos va como a 6 meses. Y hacerlo con el escáner 3D, esos 6 meses se reducen como a 1 mes. Entonces estamos hablando de una reducción muy grande de tiempo, pero eso tiene un costo. Bueno, hasta ahora son todas las preguntas que se han formulado. Vamos a dejar un pequeño espacio para ver si nos comentan algunas otras. Si no, daremos por finalizada esta ponencia. Ok, muy bien. También doy el personal, si tenemos algunas otras preguntas. Bueno, al no haber más preguntas, pues damos por finalizada esta ponencia. Agradecer a nombre de la escuela al arqueólogo Cuauhtémoc y invitarlos, disculpen, a la ponencia que será el día de mañana por este mismo medio a las 12 del día. Muchas gracias por todos, por habernos escuchado.